How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast. Estoy encantada de estar con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estés escuchando este capítulo. Hoy tengo conmigo un invitado muy especial. Hola, Luis. Hola Judith, ¿cómo estás? Muy bien, ahora genial que te veo, que podemos compartir este ratito juntos. Y si te parece, Luis, vamos a empezar presentándote porque habrá gente que te conozca, pero habrá gente que no te conozca. Y si me lo permites, voy a hacer una pequeña presentación de ti y de lo que vamos a hablar hoy en el capítulo del podcast, ¿vale? Vale. Venga, pues Luis Ramos es empresario, emprendedor, conferenciante, podcaster y sobre todo tiene espíritu de profesor. Él dice en su web que tiene la necesidad de hacer crecer a los demás. Toda la información y los conocimientos que él comparte con sus alumnos en artículos, en podcasts, en talleres, en cursos también de productos suyos, está destilado, está estructurado, está pensado. Es una persona que comunicativamente es muy buena, es una persona muy generosa y lo digo con conocimiento de causa porque soy alumna suya y lleva más de 25 años pues siendo profe y acompañando a otras personas a que emprendan y sepan las herramientas, las claves, las estrategias para hacer empresas, para hacer su marca personal y tiene esta habilidad de hacer simple lo complejo y además le añade dedicación, enfoque y disciplina. Eso también nos sonará a muchos de los docentes que escuchamos este podcast cuando hablamos con nuestros alumnos, ya sean niños pequeñitos o sean adolescentes o sean adultos, pues saber explicar y hacer las cosas complejas, simples, hacer que los alumnos comprendan es una de las habilidades que Luis tiene, es una de las habilidades que a mí me encantaría que con este podcast tú pudieras desarrollar también, tener estas estrategias didácticas y Luis va a compartir un poquito de esto en este episodio. Bienvenido Luis, para mí es un placer, es un tremendo honor tenerte en el podcast, primero porque soy tu alumna y te admiro mucho y segundo porque he escuchado tus podcasts desde hace 4 o 5 años. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y estoy encantada de tenerte aquí. Muchas gracias, Judith. No voy a estar a la altura de tan buena biografía que me has hecho, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Vamos. No, vas a estar a la altura y más, porque yo sé que sí, que lo tienes. Si te parece, vamos a decirle a los escuchantes de qué vamos a hablar hoy. A Luis yo le invité al podcast para hablar de una palabra que puede parecer muy vacía, pero que realmente ha llenado los artículos, los debates, las conversaciones en los últimos años en educación, que es sobre el emprendimiento. ¿Y qué podemos hacer desde los colegios, los profesores, los padres, si eres papá o mamá y estás escuchando esto, qué podemos hacer para fomentar este valor del emprendimiento como experto en el tema, como persona que acompaña a otras personas a hacer sus propios emprendimientos? Luis va a comentar algunas claves. Y me gustaría empezar haciéndote la siguiente pregunta, porque esto lo he escuchado en muchísimas formaciones sobre innovación pedagógica, siempre que se dice hay que cambiar la escuela, tenemos que cambiar ¿no? la escuela de hoy, la educación, el sistema educativo, siempre dice que lo tenemos que cambiar porque los puestos de trabajo para los que estamos educando a nuestros actuales alumnos que están empezando el sistema educativo no existen todavía cuando salgan en cuarto de la ESO, en segundo de bachillerato o dependiendo del país en su análogo, ¿no?
¿Por qué se dice esto? Luis, tú que estás ahí en la punta de lanza de creación de empresas, que te mueves en el mundo del marketing digital, estás ahí en ese entorno, ¿por qué se dice que los puestos de trabajo que van a tener nuestros hijos o el futuro, los futuros estudiantes no existen? Vamos a filosofar un poco, Judith. Venga, vamos allá. Vamos a filosofar. Hay algo en lo que has dicho, si nos fijamos en el lenguaje de las personas cuando hablan. Tú, cuando has descrito, has dicho, no estamos educando para puestos de trabajo actuales, porque los del futuro no sabemos cuál. Y has dicho la palabra clave, puestos de trabajo. Estamos educando a la gente para ser empleados. Y siempre ha sido así. El sistema educativo tiene pues 2 siglos y pico, casi 3 siglos, y está destinado, y pues bueno, viene de la revolución industrial, y vamos a educar a la gente para que tenga unas determinadas herramientas que nos sirvan para ser buenos empleados. ¿Qué ha pasado? Que en la última década se ha acelerado esto muchísimo, pero en los últimos 50 años también la tecnología avanza, que es una barbaridad, que decía aquel. Y básicamente nos encontramos con lo siguiente. La tecnología está en un punto ahora muy dulce en el que estamos a un lustro, una década, poco más, de que la tecnología nos ayude en unas formas que a lo mejor ahora nosotros ni siquiera pensamos. Porque está bien, o sea, sabemos que la tecnología nos ayuda a hacer cálculos matemáticos más rápido, ese tipo de cosas, pero ¿y si pensáramos que la tecnología puede dentro de 5, 6, 7 años sustituir a un abogado? Hasta ahora no se había pensado en eso. Un abogado, pues estudiabas mucho y te echabas ahí luego para preparar un caso semanas y para preparar un escrito horas, días probablemente, y tenías que consultar, por ejemplo, un montón de artículos, un montón de casos previos y todo eso. Un ejemplo. Existe un software que está desarrollado ya y está en pruebas en Estados Unidos que básicamente es un abogado virtual por el cual tú le presentas toda una serie de variables, en este caso del caso, y te genera en 3 segundos ese documento que tú tardabas a lo mejor 3 semanas en hacer, consultando con toda la bibliografía de los últimos 3 siglos. Yeah. Entonces, esa inteligencia artificial es fantástica. Mucha gente le da miedo, ¿por qué? Porque rompe el statu quo. Estamos hablando de, claro, yo soy abogado, yo he estudiado toda la vida y ahora me estás diciendo que va a venir un bicho aquí y me va a sustituir. Sí, eso va a pasar. Entonces, queramos o no queramos, eso va a pasar. Y eso es solo un ejemplo. La medicina, lo mismo. Hay inteligencia artificial que ahora ya están probando que te permite desde a ti operar remotamente, y también hay cosas que ya están haciendo las máquinas solas. Y lo hacen bien, porque el porcentaje de fallos es menor que el humano. ¿Eso es malo? No, eso es bueno, porque hace que las operaciones sean más seguras, porque estamos mecanizando, estamos sistematizando toda una serie de tareas que hasta ahora se pensaba que no se podían sistematizar. Y sí se pueden. Y eso es la ventaja, lo bonito de la época que estamos viviendo, es que es una época de cambio total. El cambio es crecimiento. Estamos en la mayor época de cambio probablemente en la historia de la humanidad, y además en un proceso aceleradísimo. ¿A dónde vamos con esto? ¿Que no va a haber abogados? Sí va a haber abogados probablemente, pero menos, porque se van a necesitar menos. ¿Va a haber menos conductores, menos taxistas? Seguramente. ¿Por qué? Porque hay coches que ya circulan solos y estamos a 2, 3 años o 5 años de tener un cambio brutal en ese sentido. Hay muchas pruebas. Todas las empresas están metiendo dinero en eso. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Que haya menos taxistas es bueno. Que haya menos abogados es bueno. Pero ¿por qué? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Y ahí ya es a dónde vamos. La educación tiene que prepararnos de una manera diferente, porque eso es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Y esa realidad existe, no es una opción, no es algo que pueda votar sí o no, es así, y eso va a pasar queramos o no. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el sistema educativo? Desestructurar el sistema actual, probablemente sería, pero esto es como muy revolucionario, pero básicamente desestructurar lo que tenemos actualmente y volver a estructurarlo de una manera diferente, basada en un tema de skills, de habilidades que ahora mismo no se están desarrollando. Cosas que yo me he encontrado en la vida. Yo he estudiado, yo soy ingeniero. Yo me he encontrado en la vida siguiendo esa carrera de tienes que ser un empleado, a ser un muy buen empleado, a ser un empleado jefe y de ahí para arriba, ¿no? Y yo he seguido todo ese caminito. Cosas que me he encontrado yo y que probablemente hoy seguimos igual. No me he encontrado que me enseñaran pensamiento crítico. No me he encontrado que me enseñaran a hablar en público. No me he encontrado que me enseñaran a vender. No me he encontrado que me enseñaran marketing. No me he encontrado que me enseñaran un montón de herramientas que las necesito hoy en la vida. Y las necesito yo porque me dedico a temas que tienen que más que ver con
¿Con el foro público? No. Esas mismas herramientas las necesitas tú, Judith, las necesita un taxista y las necesita un abogado y las necesita todo el mundo. Porque un abogado le enseñan a ser abogado, a redactar escritos, pero no le enseñan a cómo montar un bufete, cómo montar un negocio, cómo comercializar sus servicios, cómo liderar un equipo, liderazgo, comunicación, motivación. ¿Te enseñan algo de eso? No. Y eso es precisamente lo que las máquinas no pueden sustituir. Y no van a sustituir. Entonces, que nosotros sepamos de todas esas habilidades nos va a hacer mejores. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply. Y nos va a hacer flexibles. Y nos va a preparar para un mundo de cambio constante, que es el que estamos a punto de vivir, el que estamos viviendo, pero mucho más acelerado. Si yo tengo todas esas habilidades desarrolladas, yo a lo mejor no estudio para ser abogado, pero estudio para liderar un proyecto. Y si ese proyecto tiene que ver con el derecho, o con la medicina, con lo que sea, en cualquiera de esas áreas o ámbitos yo necesito esos skills, esas habilidades. Y si no los desarrollo, me voy a tener que buscar la vida, que es lo que pasa ahora, que mucha gente se encuentra huérfana, salgo de la universidad, no encuentro trabajo, o me pagan poco, o me pagan mal, o no puedo crecer, no sé a dónde voy, crisis de los 40 años, todas estas cosas que pasan en la vida tienen todo que ver con la mala preparación que tenemos. Nos han enseñado las cosas incorrectas. Nos han servido o servían, en el siglo XX servían muy bien, porque conseguías un buen empleo y estás toda la vida en la empresa y me he retirado en la empresa y he estado 40 años en la misma empresa. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Voy a pillar un trabajo fijo como profesor y una plaza, no sé qué. Pues, sorry, pero eso ya no existe o no va a existir en 10 años. Total. Y eso no es malo. No es malo, al contrario, es muy bueno, porque nos da libertad. Libertad de cambiar, de crecer, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas constructivas, no de ser un tornillo más en una secuencia. Y eso es bueno, porque el ser humano está diseñado para eso. No está diseñado para ser una tuerca, está diseñado para estar en procesos creativos. Y para eso necesitamos todas esas habilidades. Entonces, yo me he encontrado en la vida, y tú te has encontrado en la vida, y tú te estás formando ahora conmigo, pues te estás formando porque, oye, me faltan cosas, me faltan herramientas. Y esas herramientas son las que tenemos que incorporar, no en la vida adulta, que también, pero desde la juventud. Desde la más temprana edad. Desde 9, 10 años, yo creo que es una edad perfecta para incorporar todas estas cosas, incluso menos. Porque estamos diseñados a aprender, a absorber y todo eso. Si nosotros aprendemos desde pequeños ese tipo de habilidades, ¿qué va a pasar? Con 18 años, ¿para qué voy a estudiar una carrera? Si puedo crear una empresa, si puedo liderar un equipo, si puedo hacer proyectos de esto o aquello. Hay mucho que podemos hacer y yo veo el futuro con muchísima ilusión. Yo estoy encantado de vivir en esta época que vivimos porque me hace mucha ilusión, pero tenemos que estar abiertos al cambio. Yo yo trabajé en la radio, estudié informática, trabajé en un banco, luego he creado una empresa de inmobiliaria, de construcción. Y cada vez ahora estoy haciendo podcast y haciendo cursos en línea. Y todo eso son cosas completamente diferentes, pero las que yo he ido adquiriendo habilidades, esas habilidades que estábamos diciendo, que nadie me ha enseñado previamente. Entonces, si yo lo hago, eso me permite, no sé, dentro de 5 años, si yo me quiero hacer algo diferente, probablemente pueda, porque tengo la elasticidad, de la cadera, digamos, para poder cambiar. Y no decir, no, es que yo solo sé hacer esto. Es que yo solo sé conducir un taxi. Tenemos que seguir formándonos.
Y no es una piedra para los taxistas ni para nadie, al contrario, es un despierta y fórmate y prepárate, pero en esas habilidades, ventas, marketing, liderazgo, comunicación, todo eso te va a servir siempre, en cualquier área de tu vida. Quieras montar un bufete de abogados, quieras montar una heladería o quieras ser una persona que ayuda en temas de pedagogía. Para todo eso necesitas todas esas herramientas que son transversales a todo lo que hacemos. Ahí es donde está la clave porque, como tú dices, no sabemos cuáles son los... el trabajo del futuro. El trabajo del futuro no lo sabemos actualmente, pero lo que sí sabemos, seguro, es que todas esas habilidades se van a necesitar en ese trabajo del futuro. Entonces, formémonos en eso, más que en estudiar o memorizar toda una serie de cosas que a lo mejor no nos sirven. ¿Por qué un abogado tiene que memorizar 800.000 casos cuando eso no es necesario? Si hay una computadora o un ordenador que nos lo hace. Eso es lo que tenemos que trabajar. Oye, Luis, y siguiendo en esta filosofada que estamos teniendo ahora mismo en el podcast, ¿has hablado de un abogado o has hablado de un taxista? ¿Cómo te imaginas la figura de un profesor? Trayendo al presente ese mundo en el que los datos, la digitalización de las empresas, los puestos de trabajo, ¿no? El trabajo no existe hasta que no vayamos teniendo sucesivas crisis y viendo las necesidades que hay en cada momento, y a esa necesidad le creamos pues una empresa, una marca personal, una persona que te resuelve un problema, etc. Trayendo ese futuro no tan lejano a este presente, ¿el profe dónde queda? ¿O los maestros dónde quedan? Donde ha quedado siempre, como el gran motivador que tienen que ser. Un profesor es un motivador, me tiene que motivar. O sea, un profesor está conmigo... Un profesor a lo mejor por semana está 5 horas con un alumno, ¿no? 1 hora por día en el mejor de los casos. O 2 en horas. Secundaria, en primaria y en infantil, muchas, 5 horas diarias. ¿no? Pero en general, digamos un profesor que esté en un nicho concreto, ¿no? Pues a lo mejor estás esas 5 horas a la semana, es decir, la vida no le vas a cambiar la vida a una persona en 5 horas a la semana. Lo que sí puedes hacer es motivarlo para que el resto de horas de esa semana, si el resto de las 23 horas del día, esa persona esté motivado a curiosear, porque al final de eso se trata. Un joven, un niño, es un curioso de la vida, siempre está haciendo preguntas porque quiere saber más. Tenemos esa ansia de saber como humanos. Entonces, un profesor tiene que ser un motivador. Y un motivador en las áreas adecuadas, como decimos. O sea, que a mí me digas que tengo que saber las partes de una planta, pues a lo mejor puede ser interesante porque me puede despertar la curiosidad de la biología. Pero tengo que estudiarlo eso durante 12 años, ¿de verdad? Yo creo que no. Hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer por la gente. Entonces, la sensación de comunidad, de compartir espacios de trabajo con otras personas, porque al final en la vida, cualquier proyecto, también no sabemos los empleos del futuro, pero seguramente sabemos que lo vamos a hacer en conjunto con otras personas. Se nos está enseñando a trabajar en equipo. Se nos está enseñando a compartir, a liderar, todas estas cosas que estamos diciendo, a distribuir un proyecto para que cada uno haga una parte concreta basado en los activos que tiene esa persona. ¿Nos estamos estudiando nosotros mismos para ver cuáles son nuestros propios activos o no? Muchas veces no se está haciendo. Hay una formación que yo voy dando de vez en cuando en escuelas de primaria. He estado haciendo, mis hijas están en primaria ahora, y entonces en su escuela empezamos a hacerlo y hay varios otros colegios del estado y en este caso del país también, donde vivo, que es México, que también se han interesado por este programa. Es un programa muy sencillo, muy simple, pero que tiene que ver con la motivación al emprendimiento. Y entonces, como título suena muy bien, es muy vendible, evidentemente, para las escuelas. Un programa de emprendimiento me interesa, ¿no? O sea, como el título ya suena atractivo. Pero básicamente lo que estamos haciendo es ayudar a la juventud, y en este caso empezamos con mi hija de 6 años. O sea, yo empecé con el grupo de 6 años, que son un poco pequeños, la verdad. Hay que encontrar el giro ahí para atraerlos. Pero, por ejemplo, en el grupo de Nerea, que era de 9 a 12 años, ella está en un Montessori, está en ese grupo de edad. En el grupo de 9 a 12 años nos encontramos que el interés es brutal en temas de emprendimiento, pero es espectacular. Y no los más grandes, que es más obvio, a lo mejor los de 11 o 12 años, sino los de 9 también. Y nosotros lo que hicimos fue un programa en el que pues, se les busca lo primero. ¿Cuáles son tus activos? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es aquello que disfrutas hacer? Aquello en lo que eres bueno. A lo mejor a esa edad uno es bueno en videojuegos y el otro es bueno en hacer pulseras y el otro es bueno en resolver rompecabezas.
Y tenemos que buscar todos esos activos y a partir de esos activos reunirnos, en este caso, en una mesa redonda literal, en la que vemos cómo podemos combinar todos esos activos. Eso es trabajo en equipo, eso es analizar los activos de cada persona y ver cómo podemos integrarlos todos en un único proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con emprendimiento desde el punto de vista que tenemos que generar un ingreso, que se utiliza para pagar la excursión o para lo que sea. Hay una meta que queremos alcanzar, perfecto. Entonces, el dinero se utiliza como un medio, como un instrumento para conseguir un objetivo que mejora nuestra calidad de vida. Y eso es un emprendimiento, no es otra cosa que eso. Y además lo hacemos haciendo algo que beneficie a la sociedad, que ayude a la sociedad. Y eso estamos haciendo, ¿no? Entonces y es tan sencillo como empezar por lo primero, que es analizarte, que el niño se analice a sí mismo, en qué soy bueno. Y esta es una pregunta que normalmente nos hacemos hasta que somos adultos. Y tenemos que estudiar una carrera. ¿En qué soy bueno? ¿Sabes? O qué es lo que me gusta, qué es lo que disfruto. Y eso nos lo preguntamos a los 18 años, ahora estamos haciendo que se lo pregunten a los 8. Porque eso no encauza a la gente por un camino en concreto, pero sí le hace pensar en sí mismo y en cómo él puede ser parte de un proceso, que en este caso puede ser un emprendimiento, pero puede ser una ONG o puede ser cualquier otra cosa. O una oposición a maestro, perfecto, da igual. Tienes que buscar tus activos y decir, ostras, pues es que yo soy torpe o soy muy malo físicamente, pues a lo mejor no tiene sentido que yo haga tal o cual cosa. Está bien que nosotros sepamos lo que sabemos y lo que no sabemos. El ser autoconsciente es fundamental y un niño con 8 años lo puede ser también. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. A su nivel, con las limitaciones de decir me faltan conocimientos, me faltan cosas, totalmente de acuerdo. Pero lo que no le faltan son ganas y actitud. Y en la vida, con ganas y actitud se consiguen muchas cosas. Muchas cosas. Y eso ya lo tienen desde los 7, 8 años, bastante formado. Tiene una personalidad fuerte ya un niño a 8 años. Y a partir de ahí se puede trabajar. Simplemente es encauzarles. ¿Y qué hago yo? Yo no soy profesor titulado, pero lo que puedo hacer es motivar a la gente. En eso sí soy bueno, fíjate. ¿Sabes? Porque he hecho un podcast y resulta que soy bueno en eso. Y me sirve para motivar a la gente. Pues un año les enseñé a cómo se hace un podcast a niños de 8 años. Otro año les enseñé cómo hacer un canal de YouTube y cómo grabar vídeos en YouTube y subirlos a niños de 8 años, ¿no? De 8 a 12 años. Y todas esas herramientas puede parecer frívolo, entretenimiento nada más, pero no lo es. Porque hoy en día, si tú quieres desarrollar una marca o tienes un producto o un servicio, lo vas a tener que promocionar. Y vas a tener que hacer un podcast o un canal de YouTube o vas a tener que hacer algo que te permita mostrarle al mundo y decirle, hey, tengo esto. Todo eso son herramientas que hay que darle a los jóvenes. Yo creo en eso firmemente. Y eso aparte puede ser muy divertido. Y en el caso del canal, del curso de YouTube, mini curso de YouTube, pues se les hace enseñándoles a otros youtubers de su edad. Este niño lo que está haciendo, ¿no? Y hay niños que dan clases de historia, hablan de la historia desde su óptica. Hay niños que a través del dibujo hacen tal cosa. Y hay niños que hacen legos y hacen de todo, ¿no? Hay de todo. Pero hay muchas cosas que podemos aprender de lo que ya hay y eso son, pues también motivaciones para los niños, para no decir, pues hay otras carreras en la vida, que eso, el problema luego es convencer al padre, ¿no? Pero hay otras formas en la vida de ganarse la vida, ¿no? Y hay muchos niños hoy en día que probablemente, no sé el porcentaje, pero probablemente estaremos hablando de un porcentaje del 60-70% de niños que quieren ser youtubers. Youtubers. Yo eso me lo he encontrado en el cole. Yo quiero ser youtuber. Es bastante habitual. O sea, la frase yo quiero ser youtuber. Y claro, uno lo ve y dices, claro, quieren ser youtubers porque quieren ser gamers, ¿no? Porque quieren estar jugando videojuegos y tal. No. Bueno, hay que darles otros ejemplos. O sea, si ven gamers 9 horas al día, solo conocen eso. Claro, es su modelo. Pero si les enseñamos otros modelos en los que podemos utilizar sus activos, las cosas en las que son buenos, o sea, es que a lo mejor un niño es muy bueno en matemáticas, un niño es muy bueno en temas de historia, porque le apasiona, le gusta. Mis hijas son locas, apasionadas de la mitología griega. Les encanta. O sea, nos hemos chutado libros
porque se lo he metido yo también, o sea, porque a mí yo soy muy apasionado gusta de la mucho, mitología ajá. griega, yo de los 11 años, pero fíjate, a mí a los 11 años, 12 años, a los 12 años en séptimo, octavo de EGB, que yo hice EGB, en primaria más o menos. Yo fui a la EGB, ¿no? Yo fui a EGB. Yo tenía un profe que se llamaba Sebas y era profe de lengua, literatura también, lengua y literatura. Ujú. Y Sebas lo que hacía era, fijaros cómo cambia la vida. Yo ahora me dedico a leer libros y a comentarlos para el mundo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Viene de un profe que se llamaba Sebas, que con 12 años nos leía en los últimos 10 minutos de clase, o sea, hacíamos lengua y el sujeto. Sí, el contenido del currículo, Los últimos ¿vale? 10 minutos venía y nos explicaba historias o nos leía trozos de libros. Vale. ¿no? Entonces, yo qué sé, nos explicaba desde la película Poltergeist de aquel tiempo, pues nos explicaba la película, ¿no? Hay una niña que toca la tele y tal, y nosotros flipando, ¿no? Y nos explicaba una peli en 10 minutos. Storytelling. Y luego, un día nos empezó a leer un libro de Ovidio que se llama Las Metamorfosis. Y nos leyó, ¿no? Son mini historias. Ujú. Y yo flipaba. Hostia, me encanta, esto es increíble, está buenísimo. Y se lo dije a Sebas, sale la clase y tenía la confianza. Es un profe que te daba la confianza de acercarte a él y decirle, hostia, la verdad me ha encantado. Muy bueno, ¿eh? Yo con 12 años ahí yo ya. Y, Apuntando maneras ya. y el tío me dice, pues toma, te lo regalo. Nunca nadie me había regalado un libro. Yo había leído cómics y todo, o sea, me gustaba la lectura, sí, de forma instintiva, ¿no? Nunca nadie me había regalado. Y el primer libro que me han regalado a mí es Las Metamorfosis de Ovidio. Tela. Y empiezo con ese y me lo devoré, obviamente, y ese fue el principio. Yo con 14 años leía 100 años de soledad y todo eso. Yo soy muy de novelas cuando era joven. Pero ahí empieza mi amor de los libros. Mi amor de los libros. Yo con 18 años había leído 300 o 400 libros ya. ¿Vale? Y eso ha sido, yo a veces hablo del rompecabezas, ¿no? Eso ha sido una pieza en mi rompecabezas, ¿no? El amor a los libros. A los 18 años empecé en la radio, porque me gustaba, me atraía la radio, instintivamente siempre me había gustado. Yo hacía remixes de discos, o sea, eran muy populares en los 80 los mixes. Pues yo hacía mixes, ¿no? Así, con canciones grabadas con una doble platina, con cassettes, que la gente ya no sabe ni lo que es eso. Y Tus hijas seguro que no saben lo que son los no cassettes. sabe lo que es un cassette, ¿eh? Yo ahí tengo mis mixes en Barcelona, donde yo vivía, tengo los mixes ahí que yo hacía. Y mis mixes los enviaba a programas de radio y los ponían y la cosa iba bien. Y yo me puse a hacer radio, porque me había dado una voz así más o menos profunda y empecé a hacer radio. Hice una prueba, me pillaron en la cadena SER y estuve grabando durante 1 año y medio publicidad en la cadena SER en Radio Barcelona. Otra pieza en el rompecabezas. Luego, mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Bueno, lo asesinaron, pero bueno, eso es otra historia. Entonces yo tuve que trabajarme la vida, la verdad, y entonces yo me pagué la carrera dando clases. O sea, yo hice el primer año de carrera y con lo que sabía empecé a dar clases. Yo no era titulado, no tenía yo mi ingeniería informática, pero tenía un primer año de carrera y yo enseñaba según lo que había aprendido. Un poco de programación y tal, pero al final lo que ahora sería Word y todo eso, yo lo enseñaba en la época, que antes era WordPerfect y otras cosas. ¿A tus compañeros o No, en una academia. más joven? En una academia. Ok. Yo acabé el primer año de carrera y empecé el segundo año y un compañero mío que daba clases en una academia de mecanografía me dice, hostia, yo estoy dando clases, ¿puedes darlas tú? Porque yo lo voy a dejar. Yo digo, vale. Pruebo. Y nada, y estuve 4 años y medio haciendo eso, mientras chuté toda la carrera entera. Y lo dejé porque me fui a hacer el servicio militar. Estoy hablando de cosas que la gente ya no sabe lo que estoy hablando, pero yo me hice la mili y hice 1 año de mili. Cuando acabé la carrera, llevaba 4 años y medio dando clases. 4 años y medio. Otra pieza del rompecabezas. Informática, por un lado, otra pieza. Dar clases durante 4 años y medio, que tela todos los días prácticamente ahí dando. Y todo eso son piezas, hablábamos de las habilidades, ¿no? Todo eso son piezas que yo digo, son piezas de un rompecabezas. Rompecabezas es tu vida, es tu plan de vida. Y a lo mejor no lo sabes ahora cuál va a ser la foto final. Nadie lo sabe o tiene una idea, pero normalmente no acabamos con la idea original. ¿Y nunca es como te lo has imaginado? Entonces, muchas veces es mejor. Entonces llega un momento en que te tienes que plantear. Yo dejé la mili, me puse a trabajar, entré en un banco muy famoso, muy popular, el Deutsche Bank, y empecé a crecer dentro del Deutsche Bank. Y llegué en 10 años que estuve trabajando como empleado a ser líder de proyecto, a vivir en Londres, o sea, como
bien, en teoría bien. Y yo era cada vez más infeliz, cada vez más infeliz, cada vez más infeliz. Pero iba acumulando experiencias, piezas en el rompecabezas, ¿no? Entonces, por casualidades de la vida, yo acabo en México, temas personales, yo acabo en México y empiezo a emprender sin formación de emprendedor. Más piezas al rompecabezas, ¿no? Y más fracasos que aciertos, pero cuando acertabas estaba bien la cosa, ¿no? O sea, también lo digo, no todo me ha salido bien en la vida, ni mucho menos. Y todo eso son piezas en el rompecabezas. Entonces, si yo pensara ahora y reflexiono sobre mi vida, yo he estado o sea, no me ha ido mal, pero he estado dando tumbos. Porque yo quería ser médico de niño, ¿eh? Yo quería ser pediatra. Me encantan los niños y eso lo he mantenido. Yo quería ser pediatra, pero no entré por nota. Entonces, pues me puse a hacer informática porque yo toda la vida le había dado al tema. Y de ahí son piezas y piezas y piezas en el rompecabezas. Y llega un momento en la vida, a mí me llegó a los 40 y tantos, de decir, pues ahora puedo hacer un hobby, me puedo montar un hobby a medida. Y yo me monté el podcast porque aunaba muchas de esas piezas del rompecabezas. Y yo no fui muy estratégico en eso, sino que pues que lo mismo que le preguntamos a los niños de 8 años, ¿en qué soy bueno? Y yo soy más o menos bueno en el micro y tenía ganas de hacer algo con un micrófono. Soy bueno leyendo, he leído más de 1000 libros. Malo no soy en eso, por lo menos, y desde hace como 10, 12 años lo resumo. Y soy bueno enseñando, porque he estado varios años haciéndolo y no soy malo, y pues donde yo daba clases de formación a gente que estaba en paro y todo eso, o sea, la cosa creció bastante en ese sentido y siempre me puntuaban el mejor. Entonces, eran activos que yo tenía y digo, pues voy a hacer eso. Voy a crearme un programa de radio, un micrófono, voy a hablar de libros y voy a intentar enseñar a otras personas qué hay de bueno en esos libros. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en un país donde no se lee, en México se lee un promedio de 3 libros por año por persona. En España no es mucho más. En España no es mucho más. No es mucho más. Entonces, básicamente en toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica, todo país hispano no se lee, comparado con Japón, que son de media 40 libros al año, ¿no? Que es una barbaridad. Pues está muy bien, ¿no? Que lo que hacen en Japón, aquí no. Pues digo, pues yo les voy a dar un libro por semana. Ya que la gente no lee eso, los voy a acercar yo. Les voy a intentar enseñar qué cosas hay en esos libros. Y eso es lo que he estado haciendo, Judith. Y he he respondido a esa pregunta en qué soy bueno. He intentado que esa respuesta sea un rompecabezas en el que utilice todas esas piezas que yo he juntado en mi vida. Hace 9, 10 años hice casi durante 2 años un curso de oratoria. No, bueno, tanto un curso, estuve en una organización de oratoria que se llama Toastmasters. Estuve durante 1 año y medio practicando para hablar en público. Yo no lo necesitaba. Tengo una empresa inmobiliaria de construir casas. No necesitaba dar discursos. Otra pieza en el rompecabezas. Entonces, si te das cuenta, muchas veces hacemos cosas en la vida sin sentido aparente, pero que si un día nos sentamos y pillamos todas esas piezas y las juntamos, de ahí sale un dibujo que a lo mejor es muy diferente del que nunca nos hubiéramos imaginado, del que proyectábamos, ¿no? Del secreto, ¿no? Voy a visualizar lo que quiero. Bueno, pues a lo mejor no es tanto así, pero he ido haciendo cosas en mi vida que me apetecía hacer. He tenido suerte en ese sentido, mi madre siempre me dio libertad en ese sentido y se lo agradezco, ¿no? Pero desde los 18, 19 años he sido muy independiente en eso y siempre he probado cosas. Eso es bueno. Eso es bueno y eso es algo que yo le inculco mucho a mis hijas e intento darles esa libertad de que prueben también cosas. A lo mejor este año quieren hacer ballet o quieren hacer dibujo o quieren hacer piano o quieren hacer violín o coser, que les he dado ahora por coser. Y está bien eso, porque aunque no haya una secuencia, aparentemente no hay una secuencia, son herramientas y yo he aprendido que eso son piezas de sus rompecabezas. Y a lo mejor con 16, 18 o 40 años deciden, mira, voy a juntar todas estas piezas que siempre me han llamado la atención y resulta que puedo hacer tal cosa. Y eso para mí es fundamental. A donde voy al final es aquello que te decía de los skills, ¿no? De las habilidades que tenemos que desarrollar, aquellas cosas que realmente nos puedan sumar. Como herramientas, sin duda, esas que te decía de marketing, de ventas, hablar en público. O sea, yo tengo clarísimo, cuando entré en el club de Toastmasters, estoy dando vueltas, pero cuando entré en el club de Toastmasters había una chica que tenía 17 años, Jennifer McNamara, muy amiga mía ahora, y Jenny tenía 17 años y llevaba en el club Toastmasters desde los 14 años.
fantástica oradora con 17 años, era una maravilla verla, se había presentado a concurso, había quedado segunda del país, o sea, una cosa bárbara, ¿eh? Con 18 años entra a la universidad y se mete en el tema de la radio de la universidad. Antes de acabar la carrera, trabaja en el diario Milenio de México haciendo reportajes, y todo gracias a que aprendió a hablar en público. A una habilidad. Uh-huh. Una habilidad que desarrolló, y es una habilidad que no te enseñan en la escuela. Hablar en público, te dicen, sal a la pizarra ahí y te pones cagado. Uh-huh. Pero realmente no te enseñan habilidades de hablar en público. ¿Cómo se estructura un discurso? ¿Cómo podemos captar la atención de la gente? Todo eso no nos lo enseñan. Y esa habilidad te sirve para lo que quieras en la vida. Jenny ahora trabaja para una gran empresa y hace temas de storytelling. Escribe textos para las páginas web de esa gran empresa. De esa empresa. Y todo se basa en que aprendió storytelling. Aprendió a explicar historias desde los 14 años. Y eso le ha llevado a hacer algo que seguramente ya no soñaba con ser copywriter, pero que ahora es la persona más feliz y satisfecha de la vida, porque cuando fue a la universidad se desarrolló en el campo de la radio, escribía en el periódico universitario, fue la redactora jefe del universitario, y todo eso son piezas de su rompecabezas. Cada uno de nosotros estamos creando rompecabezas, pero tenemos que aprender que piezas para el rompecabezas no son apréndete todos los papas, apréndete todos los reyes o apréndete cómo era, tal cosa en historia. Es útil, pero no nos sirve para mucho más que quedar bien en una cena o para ganar en el trivial. Pero no nos sirve para mucho más. Uh-huh. Busquemos todas esas actitudes ante la vida que nos permitan decir, hostia, si yo quiero hacer un podcast voy a tener que saber articular una frase por lo menos. No solo leerla, no solo saber que hay aquí un verbo o no, que eso me va a ayudar probablemente a articular mejor una frase. Pero ¿qué voy a hacer con esa frase? ¿Qué voy a hacer con lo que aprendí en lengua o en literatura? Uh-huh. Ahí está la clave, ¿no? Y eso es una capa de formación que ahora mismo no existe. O sea, está bien que estudiemos lengua, está bien que estudiemos matemáticas, pero ¿qué podemos hacer con eso? Con eso. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? No lo hacemos tanto. Me encanta escucharte, Luis. Y si me lo permites, vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que hemos estado hablando, porque hemos partido del mundo, hemos acabado en el sistema educativo y has hablado de ti y de tu propio ejemplo, de ti, de Jenny, de un caso de éxito, ¿no? De ver cómo personas desde jóvenes, si desarrollamos esas habilidades, pueden tener éxito en la vida personal y profesionalmente porque han desarrollado las habilidades que tú has dicho. Y a mí me ha encantado porque has comentado siempre, hay que educar en habilidades, liderazgo, hablar en público, copywriting, ¿no? Que es escritura persuasiva para las personas que no sepan has hablado de ser copywriter, ¿no? Es saber escribir persuasivamente, pues en el entorno digital, pero bueno, copywriter puede ser también un novelista, evidentemente. Has hablado también del trabajo en equipo, de la comunicación, de la creatividad, de la resolución de problemas, has hablado de proyectos, has hablado de lo que tú haces en las escuelas, que es, pues, invitar a los alumnos de 8 a 12 años a que hagan un proyecto de emprendimiento para que todas estas habilidades las pongan en juego y que sea algo real para que después el beneficio que saquen de ese emprendimiento lo hagan para una mejora de vida, para una calidad, para utilizar el dinero como un medio y no como un fin, ¿no? Porque mucha gente también creo que pensamos, ¿no? Que los empresarios o emprender porque quiere ganar más dinero, ¿no? Realmente quiere ganar dinero, que no está mal, pero quiere mejorar su vida como ganando más dinero como un medio para solucionar un problema y para mejorar la vida de la otra persona y la tuya propia. Es un ganar-ganar en ese sentido. Y has terminado hablando de ti mismo, que a mí me encanta. Muchas de las cosas que has comentado, tú eres súper transparente en tus podcasts. Siempre hablas de tus hijas, hablas de cómo llegaste a México, hablas de tu trabajo en el banco, hablas de tu trabajo como constructor, hablas de cuando tomaste todos esos conocimientos para llevarlos al marketing, ¿no? De cómo fue emprender y aprender durante el camino
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y decir, vale, pues aquí tengo una fórmula que puede servir para una profesora que se quiere dedicar a mejorar la pedagogía o a una persona que es educadora canina y que quiere mejorar su marca personal en redes o lo que sea, ¿no? Tú has creado ese método que ayudas a otras personas a potenciar su emprendimiento, su marca personal, y ayudas a las escuelas a saber cómo fomentar estos valores del emprendimiento dentro del sistema. Y también me ha encantado una cosa que has dicho, que no es que obviemos el contenido curricular, no es que obviemos las matemáticas, no es que obviemos la lengua ni la historia. Evidentemente, siempre tiene que haber una base de conocimiento, sino que al final eso es la educación competencial, sino qué hacemos con ese conocimiento que adquirimos, con esas habilidades. Es una suma, es un baile entre dos, ¿no? Las habilidades y los conocimientos para la vida real, para que realmente lo que yo haga con mi trabajo, con mi vida, porque me he educado en esas habilidades y porque me he educado en ese conocimiento, sepa utilizarlo, sepa utilizar las matemáticas, sepa leer un libro y saber hacer una buena crítica de ese libro porque entiendo la literatura que hay detrás. Que sepa leer un ensayo periodístico y saber, como tengo una buena profesora de filosofía, saber qué valores hay detrás de ese ensayo periodístico, ¿no? Es llevarlo a la vida, que al final es lo difícil, ¿no? Porque cuando yo acompaño a profesores, la transferencia al aula es lo que más me cuesta de casi cualquier cosa, ¿no? De, oye, pues mira, esto es el trabajo en equipo con los niños, o esto es utilizar la tecnología en el aula, o no, de los temas que yo me muevo, ¿no? Y que ellos lo lleven, los profes, que ellos lo lleven a la práctica es lo difícil. Pues hago esa analogía de los profes con los niños, ¿no? Que ellos lleven las matemáticas a la vida o que lleven la historia es lo más complicado, creo yo, en mi experiencia de la educación, ¿no? De cualquier formación, llevarlo a la vida. Tú ahora estás haciendo este programa de marca personal, haces los podcasts y siempre acabas con una frase de, señores, pasar a la acción. Da igual todo lo que yo te cuente ahora, da igual que tú escuches este podcast de Libros para Emprendedores, que si no sigues a Luis en los podcasts ya estás tardando, por favor, suscríbete. Hago aquí llamada a la acción a tu podcast porque de verdad aprendes un montón y solo con poner en práctica 2 de los capítulos, de los cientos de capítulos que tiene Luis en su podcast, ya verías resultados. ¿Por qué? Porque al final el conocimiento, cuando es aprendizaje de verdad, es porque ha habido un cambio a mejor en algo en tu vida, hay una comprensión real, hay una aplicación. Entonces, a mí me encantaría, ahora con todo lo que nos has contado, con esta reflexión que hemos tenido sobre las habilidades, el conocimiento, tu propia experiencia, cómo has llegado hasta aquí, cómo has unido esas piezas del puzzle, que nos contaras como experto en marca personal, ¿qué es la marca personal? ¿Qué significa? Que todos tenemos una marca personal, los niños que tenemos ahora mismo en la escuela y nosotros mismos como profes, y cómo podemos potenciarla. 3 claves que nos puedas dar en este sentido, Luis. Mira, la marca personal, que ya es un concepto que se está empezando a sobreusar un poco demasiado y se pierde un poco la perspectiva. Marca personal es simplemente a que tú sepas que tú eres tu marca. Y tiene todo que ver con lo que explicábamos al principio de que a lo mejor dentro de unos años no hay abogados, no vale la pena estudiar abogacía como tal, pero vale la pena dedicarse a otra cosa que incluya toda una serie de habilidades que me permita ser más elástico, más plástico en ese sentido. Marca personal básicamente es escoger de nuevo qué es aquello en lo que soy bueno. ¿Qué es aquello en lo que soy bueno? Partamos de esa base. Yo me voy a hacer la pregunta, ¿en qué soy bueno? Y una vez lo tenga, me voy a preguntar, ¿esto le puede servir a otra persona? ¿Sí o no? Porque de lo que se trata el juego aquí siempre es de que impactemos positivamente a los demás. De eso se trata el juego. Y todos lo que hacemos normalmente en la vida, que oficios o profesiones,
lo que hacemos es ayudar a los demás, intentar impactar positivamente a los demás. Ayudo a una persona a salir de un aprieto porque soy abogado, o ayudo a una persona a salir de una enfermedad porque soy doctor. Ayudamos a otras personas. La marca personal es construirte esa profesión, esa carrera, ese empleo que a lo mejor hoy no existe, pero al ser plástico, al ser más elástico, nos permite crearnos nuestra propia carrera, nuestra propia especialización. Y eso es la marca personal realmente. El saber en qué soy bueno, en qué puedo ayudar a otros a obtener un resultado, a salir de un problema o a conseguir algo que no han podido conseguir. Y que yo sé que les puedo ayudar porque yo lo he conseguido seguramente. Entonces, cuando yo me especializo en eso, en ayudar a otra persona, y lo hago de forma que sea, si es posible, de una forma diferente a lo que hacen los demás, yo consigo diferenciarme. Eso es marca personal, no es otra cosa. Que yo ayude a nuestra amiga Mónica a perros reactivos a que dejen de serlo, ¿vale? O que yo ayude a personas a crear mejores TikTok para conectar con la gente desde TikTok. Eso es una formación que en realidad no es una formación, sino que es una meta. Es una meta que yo me planteo, ayudar a la persona que consuma mi contenido a que obtenga un resultado. Y eso es lo que nosotros hacemos con marca personal. Crearnos, yo siempre lo digo, ¿no? Imaginaos que os van a entrevistar en la tele, en el telediario, en las noticias. ¿Qué sale siempre? Sale vuestra cara, sale el nombre aquí debajo y debajo del nombre sale una descripción de lo que haces siempre. Ese pie de foto nos sale Luis Ramos, bueno, pues experto en marca personal, ¿no? O ayuda a personas a conseguir determinados resultados, ¿no? Ayuda a personas a desarrollar su marca personal. Esa etiqueta, esa es tu marca personal. Es lo que van a decir de ti debajo de tu nombre cuando te entrevisten en la tele. Y eso es algo que nosotros escogemos y que podemos desarrollar. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues esto lo hacemos de una manera muy simple, preguntándonos en qué soy bueno, en qué puedo ayudar a los demás y qué es eso específico en lo que puedo ayudar. Y hay que ser específicos. No puedo ayudar a la gente a ser más feliz, ¿no? Porque eso es muy subjetivo. Intentemos basarnos en cosas objetivas. Entonces, si yo parto de esa base, esto es aplicable a cualquier persona en cualquier ámbito. Ya sea el profesor o la persona que enseña a determinada ciencia, el otro, el que ayuda a los perros a que se comporten mejor, la persona que ayuda en las redes sociales a obtener mejores resultados. Sirve para cualquier cosa, pero tenemos la obligación hoy en día de desarrollar esa marca personal, porque esa profesión nunca va a desaparecer, porque siempre está ligada a una necesidad de las personas a las que ayudamos. Yo no soy abogado, o yo dejo de ser abogado para pasar a ser la persona que ayuda a un grupo de personas a obtener determinado resultado. Entonces, al estar yo ligado a los resultados, a las necesidades incumplidas de otras personas, yo creo una carrera, creo una profesión que nunca va a desaparecer, porque siempre está ligada a que estoy ayudando a otras personas. Evidentemente, no puedo ser un iluso, tengo que crear una profesión en la que esté ayudando a personas que tengan necesidades reales, ¿no? Pero si yo me especializo en eso, yo me especializo en ayudar a mujeres embarazadas que acaban de tener un hijo a recuperar su figura, pues eso, hasta donde yo sé, no va a dejar de suceder. Y yo estoy especializándome en eso. Y esa carrera, digamos, que yo me estoy creando, ya no es una carrera de educación física, es una carrera en la que me estoy especializando en resolverle una necesidad concreta a una persona muy concreta, a un grupo de personas. Eso es crearme mi propia carrera. No será universitaria, pero es especializada, eso seguro. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, especialistas que nos ayuden en muchas cosas. ¿Por qué tengo que estar yo 5 o 6 años haciendo una carrera cuando a lo mejor en un año puedo obtener los conocimientos que realmente necesito para ejercerla? A lo mejor hay algunos casos que no. Si yo fuera un médico, a lo mejor sí necesito esos años de experiencia y rodaje. Puede ser. Pero a lo mejor ya no. Porque se va a ver una máquina que me va a ayudar con todo el tema de eso. ¿A qué me tengo que tirar 8 o 10 años haciendo eso? Si hay una máquina, lo mejor es que yo aprenda a manejar la máquina, a tener más empatía con los pacientes, a hacer muchas cosas que realmente ayuden a que la operación que hace la máquina sea más efectiva, que tiene a lo mejor más que ver con la psique del enfermo, ¿no? Del paciente. Hay muchas cosas que ahora no se están haciendo. Todas se basan en la marca personal y deberíamos todos pensar de esa forma. Porque entonces sí, en vez de pensar en defender lo nuestro y que no nos quiten lo bailado y yo quiero ser taxista toda la vida, yo quiero ser abogado toda la vida, a lo mejor podemos pensar que si yo tengo la elasticidad suficiente para saber que yo ayudo a determinada persona a conseguir un determinado resultado, me estoy creando mi propia profesión y a lo mejor si ser taxista deja de existir en 10 años, que probablemente eso suceda,
Bueno, pues igual que hace 200 años dejaron de existir, o hace Los 100 años carromatos. dejaron de existir las personas que trabajaban la tierra a mano porque había arados, o hace 200 o 500 años, y luego porque había tractores que en un día te hacían lo que te hacían 200 trabajadores, 200 jornaleros. Bueno, pues todo eso es Ha una cambiado. evolución. Si dijéramos, no puede haber tractores, ¿cómo puede ser posible? Nos vamos a quedar sin trabajo todos los jornaleros. No, pues a lo mejor tenemos que adaptarnos y buscar otras salidas. La marca personal en ese sentido es una isla mucho más segura porque nos obliga primero a pensar en qué soy bueno y luego en cómo puedo ayudar a los demás, basado en mis habilidades. Y todo eso tiene todo que ver con lo que hemos estado diciendo. Construir todas esas habilidades, todos esos activos, me va a permitir ser mucho más elástico, mucho más flexible. Ahora decir, pues... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Incluso ponerte como meta, decir, durante 5 años voy a hacer una cosa y cada 5 años voy a cambiar. Voy a cambiar. Si tienes todos esos activos, probablemente lo puedas hacer, porque vas ganando experiencia, porque a lo mejor durante estos primeros 5 años ayudabas a gente a hacer TikToks y dentro de 5 años ya no hay TikToks, pero con toda la experiencia adquirida en creación de vídeos puedes ayudar a la gente a escribir guiones para películas. Puede ser. Y a lo mejor esa elasticidad te permite liderar un equipo de guionistas porque aparte sabes de liderazgo y gestión de equipos. Todo puede ser. Eso es buenísimo porque nos desesclaviza de tener que ser toda la vida durante... Es que yo he sido contable durante 40 años. O sea, a lo mejor no, a lo mejor tu vida, a lo mejor cuántas veces te has acostado por la noche diciendo, hostia, ya estoy harto de esto, ¿eh? O sea, me gustan los números, pero no tanto, ¿sabes? Y está bien que podamos cambiar. Yo me he reinventado, yo hablo de la reinvención, y este reinventarse es sano. Porque te renueva la ilusión también por vivir y por ayudar a otras personas. Pero todo se basa en ese mismo principio siempre. ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Y cómo le voy a ayudar a conseguir lo que son un poco los tres pilares que hablamos en marca personal según mi punto de vista? Tal cual. A mí me está conectando todo lo que estás diciendo. Primero con el podcast de Mentor 360 que grabaste con Raymond Sansó, ¿no? De ese amar el cambio, el abrazar el cambio y decir, oye, esas personas que les encanta cambiar, pues tienen, entre comillas, el futuro asegurado, porque realmente la vida, la sociedad, el mundo va a ir cambiando y son personas que viven cómodas en la incomodidad, en la incertidumbre y que abrazan el cambio, como tú decías al principio, con ilusión, ¿no? Tú ves el futuro y dices, es que yo lo veo con ilusión porque qué gran época, en qué gran época vivimos, que podemos hacer muchísimas cosas gracias a la tecnología, gracias a los avances, etcétera. Y Fíjate, a mí me gusta... ¿no? Y abundando sobre eso, ya ejemplitos más. Siempre se ha dicho que si eres buen vendedor, nunca te va a faltar trabajo. Esa es una frase que se ha dicho siempre. ¿Por qué? Porque ser bueno en ventas o saber vender, tener esa habilidad, que es una habilidad que se desarrolla, ser bueno en ventas se puede desarrollar. Y es una habilidad que se dice, te va a servir toda la vida si lo sabes hacer bien. Esa es una de esas habilidades que no se nos enseñan. ¿Y por qué no se nos enseñan? Es que el vendedor, como que traemos ese rollo de que el árabe, ¿no? Que nos intenta engañar y nos intenta timar, ¿no? Tenemos esa parte genética también, ¿no? Y no es así. O sea, ser un buen vendedor e intentar ayudar a las personas, que eso es parte de ser un buen vendedor, eso tiene mucho sentido. Entonces, lo mismo pasa con alguien que es bueno hablando en público. Alguien que es bueno dando discursos o eso, normalmente tienen la vida asegurada. Los políticos. Un político se hace político, es buenísimo comunicando, dando discursos, trabajo no le falta toda la vida. Y lo mismo pasa con cualquier gurú que podamos ver que habla en público y que es bueno y que conecta con la gente y todo eso. ¿Y de qué estamos hablando? De habilidades de venta. De comunicación, de liderazgo. Persuasión, hablar en público. Volvemos al mismo punto. ¿Dónde están esas habilidades? ¿Dónde se nos enseñan esas habilidades? ¿En primaria, en secundaria o en la universidad? No se enseñan. Total. Por eso las tenemos que incorporar, porque esas son las claves. Si luego queremos decir, bueno, es que Luis nunca le ha faltado de nada, nunca le ha faltado trabajo. Bueno, pues a lo mejor es que se preparó en las habilidades adecuadas. Y no son solo las ventas, hay muchas habilidades que son transversales
y que nosotros mismos lo asumimos como tal, ¿eh? Como que el que sabe vender nunca le falta trabajo. Es exactamente eso. Y también, me conecta esto también que acabas de decir, que hay dos ideas que no quiero que se me escapen, que ahora te las digo, con que un buen profesor, por ejemplo, es un profesor que tiene estas habilidades. Normalmente nos acordamos de los buenos profes que han conectado con nosotros, el liderazgo, que han explicado su materia de una manera brillante, por amor a su materia, pero es que aparte tienen esa habilidad de hacerte la filosofía, las matemáticas, la física y química X, fácil, entendible, que te han motivado, que han estado ahí emocionalmente cuando has tenido algún percance, duelo, un cambio hormonal en tu vida y tu tutora era maravillosa. ¿Qué es esto? Inteligencia emocional. Entonces, cuando hablamos de habilidades, no nos quedemos solo con la parte vacía. No, lo digo porque normalmente con los compis docentes hay este debate de las habilidades o el contenido, pero es que realmente en la vida los que triunfan, las personas que nunca les va a faltar trabajo porque es buen profesor o porque es un buen orador o porque es un buen vendedor, es por esto mismo, por esa habilidad didáctica que tienen, por esa habilidad comunicativa que tienen, por esa habilidad de conectar con las personas que tienen. Y de todo esto de marca personal que hemos estado hablando, has dicho dos claves importantísimas que decías, oye, ¿por qué tenemos que estar 5 años estudiando ingeniería? Y yo aquí lo quiero conectar con magisterio y con la universidad. Todos nos quejamos de que la formación inicial del profesorado pues que no existe o que está bastante obsoleta, y una de las cosas que está clarísimo es que el sistema universitario o el sistema de educación superior está totalmente desfasado con respecto a lo que se pide actualmente, a lo que podemos ofrecer actualmente y a lo que cada uno puede aportar desde su marca personal, es decir, desde lo que es bueno y las habilidades que tiene y los conocimientos que tiene a la sociedad, a resolver el problema de una persona, al estar al servicio de los otros, ¿no? Y los profes pueden pensar, bueno, pero eso de la marca personal suena como muy marketingiano y suena como, ¿no? Toda esta parte de emprendimiento digital y tal, pero es que tú como profe tienes una marca personal que estás desarrollando año tras año, tienes una reputación dentro del colegio, dentro del instituto, dentro del sistema educativo en el que estás, sea privado, público, concertado, lo que sea. Tú eres buen o mal profesor según tu marca personal, es decir, y los alumnos lo saben, las familias lo saben, tus compañeros lo saben, los directivos lo saben. Entonces, cuando hablamos de marca personal, no hablamos solo de empresa, sino hablamos de reputación, hablamos de tus propias habilidades y te invitamos a que reflexiones sobre esto, sobre, oye, pues aunque no vayas a emprender, ni vayas a montar una empresa, ni vayas a hacer nada, ¿cuál es tu marca personal dentro del colegio? ¿Cuál es tu marca personal como profesor? ¿Qué se llevan tus alumnos de ti? ¿Se han llevado conexión? ¿Se han llevado liderazgo? ¿Se han llevado que han hecho un proyecto y han aplicado la lengua y literatura a algo? ¿Qué es lo que se llevan cuando pasan por tu tamiz, ¿no? A mí me encanta esta reflexión, esta analogía, esta metáfora del profesor como un tamiz cuando pasa el agua y los alumnos se van. ¿Qué se llevan de ti? Entonces, que no pensemos que la marca personal es solo para el ámbito de emprendimiento, o solo para los emprendedores, o solo para cuando entramos en Instagram y vemos a una influencer. No, es que marca personal eres tú y marca personal son tus alumnos, y lo que deberíamos hacer desde el sistema es, por lo menos que en 18 años, en 15, 18 años que pasan nuestros niños por nuestras manos, por el sistema educativo, que sepan cuando salen en qué son buenos, cuáles son sus activos de marca personal, ¿no? Que tú lo estabas diciendo maravillosamente ahora, y que al sistema de formación y de educación al que normalmente salen, que es el universitario, está bastante obsoleto con respecto a lo que se pide ahora mismo, y que podemos acortar ese camino, esa crisis de los 40 o esa crisis de los 30 de la profesión, si realmente vamos arando, vamos haciendo que el campo de esos niños sea fértil a las propias semillas que ellos tienen y que pueden hacer crecer desde lo que son, ¿no? Desde lo que son buenos para crear ese impacto positivo que comentas, ¿verdad, Luis? Más ideas. Efectivamente, hablabas de la crisis de los 40, yo no tuve crisis de los 40. Yo estaba esperando, digo,
vas a ver, voy a cumplir 40, madre de Dios la que me espera. Nunca tuve la crisis de los 40. ¿Por qué? Porque estaba en proceso de reinvención. Entonces, cuando tú estás reinventándote, estás con ilusión, estás construyendo un nuevo tú, una nueva versión de ti, porque tenías esas herramientas y cada vez tengo más herramientas y que me permiten ser más elástico, y eso me hace vivir la vida con ilusión. O sea, tengo 51 años ahora, pero me siento de 20. O sea, me siento y me despierto de 20. ¿Por qué? Pues porque es que disfruto cada día. Y vosotros lo sabéis, los alumnos míos lo sabéis. O sea, yo disfruto del hecho de dar, del hecho de ver cómo vosotros estáis creciendo. Entonces eso a mí me llena muchísimo. Entonces yo me despierto con ilusión todos los días. Voy a durar muchos años haciendo esto porque es que lo disfruto de verdad. Pero cosas que la gente... Mira, un ejemplo muy claro que falta en la educación. Hablemos de matemáticas. ¿Por qué narices? Después, o sea, yo en primero de BUP, que hice yo, creo que me enseñaron ahí ecuaciones de segundo grado o algo así, más o menos en la cosa. 13, 14 años. Todo lo que estudié después de eso, no recuerdo nada. ¿Por qué? Porque no lo he utilizado en la vida. Una ecuación sí, resolver una ecuación básica, eso sí lo he podido llegar a utilizar en la vida, pero después de eso, ¿para qué me sirve a mí derivadas, integrales? ¿Para qué me ha servido en la vida? ¿Por qué no pensar, en cambio, en algo tan simple y que podría cambiar completamente el destino del planeta como aprender de finanzas personales? Todo lo que he aprendido hasta ecuaciones de primer, segundo grado me puede servir en la vida más o menos, ¿no? Es una cosa práctica, se puede aplicar prácticamente. ¿Por qué no en esos 2 últimos años antes de irme para la universidad me enseñan finanzas personales? Me enseñan de verdad a hacer un presupuesto, a saber que tengo que tener más ingresos que menos gastos, que es una maldita resta, pero que no nos lo enseñan, no nos lo enseñan a vivir. Y son restas, que no es nada más que eso, que hacer un proyecto, un proyecto de un negocio, un emprendimiento, se basa en sumas y restas. ¿Por qué no nos enseñan eso? ¿Por qué no nos enseñan emprendimiento como base de eso? ¿Por qué no pensar que alguien que luego con 18, 19 años diga, ¿sabes qué? A mí me gusta tener estos imanes que van por la playa para ver si detecto metales? It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Yo conozco una persona que disfrutaba eso y lo que hizo con eso fue convertirlo en una formación y enseña a otras personas a cómo manejar las cosas estas y gana millones. ¿Por qué no pensar que alguien que enseña finanzas personales puede ser el podcaster más escuchado del planeta y enseña malditas finanzas personales, ten más ingresos, ten menos gastos? Todo eso no se nos enseña. Todo eso se puede convertir en un negocio y hay muchas cosas que podemos hacer en la vida. Entonces, si yo sé que si quiero ser chapista en un taller, que yo puedo enseñar a otras personas a ser chapistas también y ganar dinero con eso. Y estoy dando formación a otras personas, ayudando a otras personas a que consigan lo mismo que yo, que es lo que estábamos diciendo. Y esa es mi marca personal. Hay una persona en España que es varillero. Varillero es una especie de chapista también, de que arregla golpes en los coches y todo eso. Pues el tío ha montado un curso de varilleros. Lleva vendidos más de $500,000 euros, hasta donde yo lo he seguido, ¿vale? Y es un chapista de taller, o sea, pero se le ha enseñado a cómo se crea un negocio, cómo se hace marketing, cómo se hacen ventas. Todas esas herramientas que venimos diciendo que no se nos enseñan. Entonces, si integramos eso y empezamos a decir menos integrales, menos derivadas, más finanzas personales, nos iría mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaremos dándole un sentido práctico a lo que están aprendiendo. ¿Qué sentido tienen las integrales? Yo todavía no sé hoy en día para qué me sirven. Por eso las he olvidado. Pero a lo mejor una ecuación básica sí la necesito, ¿vale? Pero al final lo que necesito son sumas y restas, pero dámelo aplicado en la vida. Enséñame el sentido que tiene el tener más ingresos y menos gastos. Enséñame unos principios de contabilidad básica para una empresa. Enséñame cómo hacer promoción de lo que sé hacer. Enséñame cómo vender lo que sé hacer. Eso es el mayor activo que le puedes dar a una persona. Y de nuevo, si aprendes todo eso,
nunca te va a faltar trabajo, aunque los empleos que haya en el futuro no sepamos todavía cuáles son. Tal cual. Oye, Luis, seguiría hablando porque me vino a la cabeza el ejemplo que nos ponía Marta Emerson en la clase de el ladrón que se convirtió en youtuber para explicarle a las personas, oye, su casa no está segura si no tiene estas condiciones. Es decir, él lo ha hecho mal, pero su reinvención como marca personal es como, vale, yo que soy buen ladrón, ¿qué puedo hacer bien con esto? Pues ayudar a las personas a que no roben en sus casas. Y esto me parece buenísimo. De marca personal podríamos seguir hablando, pero no te quiero quitar más tiempo, ya llevamos un ratito aquí. Y sí me gustaría, antes de pasar al bloque de despedida, que me comentaras cuál es tu experiencia como profesor de adultos y qué haces tú para conectar con los alumnos. Básicamente ser muy pragmático. Yo soy un tío muy pragmático, entonces le doy cosas a la gente y a mí, porque son los libros que más me gustan, los libros que me dicen A, B y C, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo muy claro a quién ayudo y a qué ayudo a esa persona, ¿no? Partimos de esa base. Entonces lo que hago es darle un mapa de ruta a la gente. Pero lo que yo he aprendido, ya llevo unos años en esto también, y lo que yo he aprendido es que lo que nos tenemos que centrar es en el resultado del alumno. No solo en la venta, ¿no? Estábamos hablando de las fases de la venta, el marketing y todo eso, pero y una vez tienes el curso vendido, ¿qué vas a hacer con eso? Y ahí es donde entra el esfuerzo de que el delivery, la entrega del curso, consiga el resultado que la persona quería. Entonces, a mí no me sirve de nada que alguien me pague X cantidad de dinero por un curso si luego no lo va a tomar. O sea, ¿para qué me sirve eso? En realidad me frustra, porque digo, pues ¿por qué lo deja, no? Pero si está bien, si le va a ayudar, caramba, por eso lo hemos aceptado en el curso. Entonces, lo que yo me propongo, de hecho lo comentábamos hace poco, en estos días lo comentábamos en una de las salas, es que la gente aprenda a hacer las cosas. Entonces, muchas veces, si yo les doy el curso completo, no tiene tanto sentido porque la gente se abruma por la cantidad de contenido que hay. Entonces, se lo voy dando de a poquito. Y les obligo en cada de a poquito a que hagan algo, ¿no? Que haya algo accionable, que haya una acción en ese sentido. Y lo más importante, darle seguimiento a esa persona, ser un poco policía, en el sentido de decir, ¿cómo vas? ¿Lo has hecho? Y tal. Es generar una presión buena para decirlo porque la gente está ahí construyendo su marca personal, en este caso, ¿no? Entonces, darles presión en ese sentido. Entonces, tenemos personas que nos pueden ayudar a darles presión en ese sentido. Pero sobre todo y más importante, y es lo que la gente más se lleva de los cursos, es la dinámica grupal. La dinámica grupal, el aprender a trabajar en equipo, sobre todo en el caso de marca personal. Yo siempre les digo, por primera vez para muchos en la vida, vais a dejar de sentiros solos, porque vais a ver que hay otras personas como vosotros que tienen las mismas inquietudes de crecer y cambiar, ¿no? Y eso tiene que ver con generar dinámicas de grupo, ¿no? Entonces tenemos reuniones de grupo todas las semanas, tenemos profesores invitados que puedan servir de motivación todas las semanas. Y todas las semanas, además, de hecho es lo prioritario, se les obliga a todos a que formen parte de un mastermind, que simplemente es una reunión semanal en la que tienen que llegar a acuerdos fundamentalmente con el resto del grupo y compromisos de decir, pues yo voy a hacer esto esta semana y la próxima semana os doy el informe de cómo me ha ido. Eso cambia totalmente. El curso pasa a ser lo de menos. Evidentemente siguen siendo herramientas, pero el hecho de generar rendición de cuentas, el hecho de generar interacción grupal, eso genera un lazo mucho más fuerte. Y nos damos cuenta de que estamos en un barco y que estamos todos remando, ¿no? Y aunque cada uno quiere llegar a un destino diferente, pues al final es un metro, ¿no? Que va a parar en todas las paradas y nos va a llevar a todos y seguimos ahí en el barco, ¿no? Y nos vamos a ayudar unos a otros. Entonces, generación de contenidos está muy bien y es lo que yo hacía originalmente y ahora en el último año y pico, pues me he centrado mucho es mi obsesión, básicamente, cómo puedo conseguir que la gente tenga resultados. Yo sé que el curso, el conocimiento es bueno, pero aún así hay mucha gente que no lo ejecuta hasta el final. ¿Por qué? Porque se pierde en el camino, porque no soy bueno en la parte técnica, por lo que sea. Entonces yo intento quitar todas esas barreras lo máximo posible y esa es la obsesión. Al final, centrarnos en que nosotros no estamos dando matemáticas, sino que queremos que esta persona sea un buen contable y genere buen negocio. Pues entonces me voy a centrar en eso, ¿vale? No solo enseñarle contabilidad, sino enseñarle a montar un negocio o a cualquier persona o una pedagoga o a quien sea. ¿Vale? Y en eso nos tenemos que centrar. En el delivery del curso, la entrega del curso es fundamental porque tenemos que generar cosas que no estamos acostumbrados a generar normalmente, que son ese tipo de interacciones, ese tipo de lazos en
en este curso de marca personal que hago, por ejemplo, se genera una interacción muy divertida, que es que están haciendo memes de los propios compañeros. Entonces, eso está muy bien, porque simplemente es y yo lo valoro con lo que es una alegría para mí, porque quiere decir que está funcionando, ¿no? Lo que tú estás plantando como semilla y que no depende tanto de ti como de la propia interacción entre la gente. Del grupo. ¿No? Pero eso no sucede porque sí. Eso sucede porque tú lo propicias, por un lado, y en mi caso, porque yo entrevista personalmente a todos los candidatos para saber qué es lo que quieren ser, qué es lo que tienen, cuáles son sus activos y si pueden ayudar a otras personas. Y entonces creas un grupo muy cohesionado en el que todos quieren lo mismo, aunque todos quieran cosas diferentes. Todos quieren crecer, ¿no? Entonces todo eso de buscar personas afines ayuda mucho, y luego propiciar esa interacción entre las personas afines. Eso es básico. Y así se producen grandes resultados y la gente, lo puedes decir tú, está feo que lo diga yo, pero lo puedes decir tú. Yo no creo que haya muchos que estén muy descontentos con el curso porque se llevan muchas cosas más que el conocimiento. Se llevan amigos, se llevan red de contactos, se llevan apoyo, se llevan muchas cosas más, ¿no? Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. A mí me llena muchísimo y me dice que estoy en el camino adecuado. Tal cual. El camino adecuado. Y antes me obsesionaba con la cantidad de contenidos, tenía una suscripción y cada semana estaba creando contenidos y me abstenía, pues no me daba tiempo de generar estas integraciones grupales, ¿no? Y ahora es lo fundamental para mí. Entonces el contenido ya está hecho, lo vamos complementando porque siempre se puede añadir alguna coma o un punto, pero básicamente es eso, es la interacción del grupo para que la gente se lleve por lo menos un buen recuerdo, ¿sabes? Porque te digo, yo me llevo un buen recuerdo de la universidad, aunque los contenidos ya para mí fueron obsoletos, pero me llevo cosas, ¿no?, que han sido activos. Y yo intento en estos cursos darles esas herramientas que yo creo que son transversales, ¿no?, y que van a servir sea lo que sea que hagas. Genial. Yo personalmente en el curso, para mí ha sido como explotarme la cabeza porque ha sido como la primera formación que he visto que depende totalmente de mí misma. O sea, tú no pides entregables, tú no vas a corregir una actividad, ni un proyecto final, ni vas a poner una nota, ni nada. Es decir, todo lo que tú haces es para que yo misma, en este caso como alumna tuya, ponga en práctica X y lo vas validando con la vida real. No es una rendición de cuentas de nota como normalmente está la universidad o cualquier curso experto universitario, cualquier clase del sistema educativo. Es realmente darle la vuelta al conocimiento para que el aprendizaje sea autónomo, es decir, tú mismo eres la persona que lo tiene que llevar a la práctica con el grupo. Y a mí me encanta porque seguramente muchos docentes que estén escuchando este podcast dicen, ya, pero eso es porque él tiene una formación. Pero es que hay mucho paralelismo con la educación y en el sistema. Tú estás diciendo, y a mí me conecta muchísimo con el aprendizaje cooperativo y con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Las personas van porque quieren a la formación y les invitas a hacer un proyecto que es el proyecto de marca personal. Llamemos proyecto a cualquier proyecto de lengua, de matemáticas, de ciencias naturales o lo que sea. Y los pones también en relación con otros. Es decir, le das importancia a lo que tienen que hacer, al conocimiento y herramientas que tienen que adquirir para eso y a la interacción del grupo, tanto individual, porque tú tienes para ellos unas entrevistas personales y aparte vas resolviendo las dudas, etcétera, y la interacción del grupo. Dime que no es esto que un aula es esto, son 28, 30 personas reunidas en la cual el profesor debe ser el guía, el líder, no que lo sabe todo, sino que está más al servicio de las personas que tienen delante, que cuida esta interacción grupal y que cuida esta interacción individual y que en ese camino en el que compartimos 9 meses de un curso escolar, te voy dando contenido para que tú pues entiendas la filosofía, entiendas las matemáticas, entiendas lo que sea. Entonces, creo que tu modelo sirve mucho para la reflexión y para mirarnos en el espejo los docentes y decir, vale, ¿qué tipo de profesor y docente soy? ¿Y qué tipo de profesor quiero ser? Porque si quiero ser un docente que le da herramientas a sus alumnos, que realmente quiere que potencien su marca personal, que entiendan que cuando salgan de aquí se lleven algo, pues quizás mi modelo como profe
tiene que cambiar. Y muchas veces cuando, me acuerdo, empezando la carrera de maestra, ¿no? Nos vamos a nuestro background y vamos a copiar ejemplos que no han sido buenos del todo, han sido buenos profesores porque eran buenas personas, porque tenían este liderazgo, porque tenían esta comunicación. Pero es que a veces hay que cambiar y formarnos un poco y cambiar el enfoque y decir, vale, yo lo que quiero es que se lleven esto. Tú dices, estoy obsesionado con el resultado de mis alumnos, pues a nosotros nos debería obsesionar esa educación de nuestros alumnos en valores, en las habilidades que hemos hablado, en los contenidos, etc. Genial, Luis. Oye, te quiero hacer 3 preguntas de despedida y ya cerramos el podcast de hoy, si te parece. Si quieres otro día venimos y hablamos de otra cosa, pero sí vamos a ir dando fin a este capítulo maravilloso en el que hemos hablado de emprendimiento, de liderazgo, de habilidades, de educación, de storytelling, de la vida tuya, de la mía y de ser profe y de ser alumno. 3 preguntas para acabar. La primera, ¿dónde te podemos encontrar? Si hay alguien que no te siga, ¿dónde te puede encontrar? How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Depende de lo que quieras, pero en general, libros, si es para cobrarme, eso no estoy. Pero en librosparaemprendedores.net es la central de operaciones. Ahí me puedes encontrar. Si queréis hablar conmigo más directamente, normalmente es un buen camino hacerlo a través de Instagram. Suelo contestar ahí bastante ágil. @librosparaemprendedores el usuario ahí. Pero sobre todo, si queréis escucharme y hablar y explicar 1000 historias de los libros y todo lo que nos enseñan y todo eso, pues hay un podcast que lo podéis escuchar. Que no habéis escuchado un podcast nunca, seguro tenéis Spotify instalado en el teléfono, ahí está. Entonces ahí buscáis Libros para Emprendedores y en cualquier herramienta que utilicéis para escuchar audio en casa, en el teléfono, donde sea, buscáis ahí Libros para Emprendedores y ahí estoy. Y bueno, pues 100 y pico episodios, casi 200 episodios de Libros para Emprendedores, más de 700 y pico de Mentor 360, que ese es otro de los podcasts que tengo, con formatos diferentes. Mentor 360 está más orientado al crecimiento personal y profesional, más un entorno más amplio y con grandes expertos en el tema. Y Libros para Emprendedores es libros para emprendedores, como dice el título, que te traigo un libro en cada episodio y te lo intento desmenuzar para que de ahí extraigas herramientas. Eso es básicamente mis coordenadas. Donde Genial. Lo pondremos todo en las notas del podcast y lo referenciamos, ponemos los links para que nadie se pierda. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? ¿Qué me gustaría desaprender? Nada, no me arrepiento de nada, Judith, en la vida. No me arrepiento de nada porque todos son piezas de ese rompecabezas. Entonces, a lo mejor unas piezas son más brillantes y otras son más oscuras. No me arrepiento de nada en la vida. Hombre, hay cosas a nivel personal que no preferiría no revivir nunca más, pero bueno, son partes de lo que soy. Al final, yo seguramente soy lo que soy gracias a lo que... Mira, estaba leyendo el otro día, hay una tecnología que se llama CRISPR. Ahora me voy por la tarjeta. Hay una tecnología que se llama CRISPR que te sirve para editar el código genético, ¿no? En teoría para quitar... Entonces hay un dilema ético, es súper interesante el tema, ¿no? Que básicamente que puedes editar el esquema genético de una persona y quitarle enfermedades o cosas, ¿no? Y había un tema interesante que tiene que ver con esta pregunta que me haces, que es el siguiente. Hay personas que están en desacuerdo con eso por cuestiones éticas básicas, ¿no? ¿Cómo se va? Es como la intervención divina, ¿no? No somos dioses y tal. Y hay otras personas mucho más aterrizadas que dicen lo siguiente. Yo tuve cáncer, por ejemplo, ¿eh? Yo tuve cáncer y lo superé y gracias a eso ahora soy una persona diferente. Y lo que hago ahora en mi vida es gracias al cáncer. Si yo no hubiera tenido cáncer, hubiera seguido teniendo X hábitos malos, a lo mejor hubiera acabado igual de mal. Y dicen, éticamente, no estoy ni a favor ni en contra, pero eliminamos el cáncer del ADN. O sea, pues al principio suena bien, ¿no? Pero luego el otro te puede decir, la cuestión de decir, pues es que yo soy quien soy gracias al cáncer, ¿no? Y claro, habrá quien diga, el que murió dice, pues yo no, quítamelo, ¿no? Pero es una cuestión ética interesante ahí, ¿no? Es decir, ¿queremos quitar lo malo, todo lo malo de la vida? Probablemente la vida es cosas buenas y cosas malas.
Entonces, lo que yo soy es resultado de lo bueno y de lo malo. Entonces, como que ir con el CRISPR y editar de mi vida cosas, quitarlas, probablemente me harían una persona diferente a la que soy. Te harían otra pieza. Estoy muy satisfecho de cómo soy, ¿sabes? Bueno. Fundamentalmente, ¿eh? O sea, siempre hay cosas que querías cambiar y todo eso, pero tiene más que ver con mis propios hábitos y mis propias decisiones, lo que yo quisiera cambiar. Y por lo tanto, sigue estando en mi mano. Entonces yo no cambiaría nada por eso. No editaría ni con CRISPR ni sin CRISPR. Genial. Y la última pregunta, ¿qué significa para ti educar hoy? Para mí educar es poner una meta y acompañar a la persona de la mano para que la consiga. Y el beneficio es para esa persona y para ti el gran beneficio es la satisfacción personal de decir mi vida tiene sentido. Creo mucho en la misión de vida. Y todo lo que hablamos de marca personal en realidad es misión de vida. Pero si dices misión de vida es como que, este señor ya está así como vamos a hacer yoga. No, no se trata de eso. Se trata de que tengas una misión de vida y esa misión sea siempre impactar a otros de forma positiva. Uh-huh. Y lo único que tenemos que hacer es escoger a qué otros queremos ayudar y en qué los podemos ayudar. Acompañarlos genera evidentemente un beneficio positivo para que esa persona que consiga algo, consiga una meta. Por eso en el tema de la formación, cuando te hablaba de la suscripción que yo tenía y de la generación de contenidos, yo estaba generando una biblioteca de contenidos, pero no había un objetivo claro. En cambio ahora, hago máster de marca personal, hay un objetivo muy claro y tiene un tiempo definido y eso nos obliga a trabajar y hacerlo, ¿no? Y acompañar a personas que consigan ese objetivo me llena a mí porque completa mi misión de vida y evidentemente ayuda a esas personas porque genera una satisfacción personal. Llámalo ego también si quieres, pero también llámalo independencia y libertad. Entonces yo creo que eso es lo que como formadores tenemos que buscar. No convertirnos en una pieza de un mecanismo, sino entender que somos responsables o corresponsables de conseguir un resultado. Tal cual. Que la persona que recibe nuestra ayuda sepa que está trabajando también para ese resultado. Tenemos que explicarle a esa persona, tú quieres llegar aquí, vale, yo te voy a acompañar. Yo creo que eso es un verdadero formador, porque es un gran acompañante. Y todos viajan mucho más contentos si saben a dónde van, si saben qué es lo que quieren conseguir, si están de acuerdo en que eso es lo que quieren conseguir y si quieren viajar contigo al lado. Yo creo que eso es un formador. Pues muy bien, con estas reflexiones que nos ha hecho Luis de no editar nuestra vida porque forma parte de nuestro rompecabezas y de la foto que estamos viendo actualmente, con lo bueno y con lo malo, y con este deseo de que la educación sea acompañar a las personas, ser estas catalizadores que aceleren el aprendizaje de los que tenemos co-creando esa realidad, ¿no? Somos co-creadores en la vida de nuestros alumnos. Pues nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias, Luis. Un placer enorme tenerte hoy en este episodio. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Judith, por darme la posibilidad de compartir con tu audiencia esto y espero que te ayude y que les ayude sobre todo a ellos a ver si somos profesores que podemos cambiar las cosas y que es nuestro deber, yo diría que es nuestra obligación cambiar las cosas. Entonces no seamos pasivos, hasta donde yo sé, solo tenemos una vida para vivir, que sume, que valga la pena y que impacte positivamente a otros. Y bueno, suena muy así, muy We Are the World, pero el mundo será muchísimo mejor, la verdad. Tal cual. En eso estamos. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.